Ante la historia de un continente multicultural, la danza y su sonoridad resuenan en el eco de la población como una manera íntima de preservar, conocer y sentir su realidad. África, desde su numerosa complejidad, persiste, existe e influencia al mundo a partir de sus ritmos, movimientos y significados, por lo que, mediante la historia, el estudio de su lenguaje sonoro y corporal permite conocer aquellos espacios donde su cultura se difunde, se fusiona y evoluciona hacia todas las expresiones sonoras y dancísticas conocidas hasta hoy. La cuna del ritmo se remonta a la cuna de la propia humanidad, donde la vida se transformó en movimientos y sonoridades en función de actividades cotidianas como la caza, la conexión espiritual con sus deidades, las ceremonias rituales y la transmisión oral de su historia a través de las narraciones sonoras conocidas como griots. Junto a ello, la diversidad de lenguas nativas y símbolos culturales permitió un sincretismo inyectado de ritmos hechos por instrumentos de cuerda y percusión, como el kora, arpa de 21 cuerdas, el balafón, percusión similar al xilófono hecho con calabazas donde resuena el sonido. Así pues, la cultura africana desmantela el origen de las corrientes artísticas, no solo del continente, sino de toda la humanidad. De manera que, durante la etapa colonizadora de extrema violencia y venta desmenurada de esclavos, víctima de la llegada del capitalismo occidental, se establecieron numerosos cambios y transformaciones en la danza y la música del territorio, no solo como una forma activa de conservar su identidad, sino también de resistir ante las atrocidades de su colonización. Gracias a la llegada de nuevas culturas y realidades, se produjeron innovadoras mezclas entre los sonidos de un pueblo y otro, lo que poco a poco definió la identidad africana de un movimiento espontáneo, libre y sumamente rítmico, acompañado de percusiones y cuerdas que hacen fluir al cuerpo de manera natural. Entre las numerosas danzas tradicionales y sus sonoridades son instrumentos únicos en este territorio. Ubicados al norte del continente, en una de las primeras civilizaciones del mundo, la danza era registrada en jeroglíficos conocidos como ibao, que trataron de dibujar pasos de baile en torno a la veneración a deidades como Hathor, diosa de la danza, la música, el amor y la maternidad. De esta manera, la población recibía alimento espiritual y se protegía de todo mal gracias al movimiento intencionado hacia los dioses egipcios. Al este de África, más específicamente en el país de Etiopía, se producen danzas como esquista, caracterizada por el movimiento rápido de los omóplatos, y el pecho durante bodas o celebraciones religiosas, acompañados de música tradicional etíope como instrumentos como el krar, lira de 5 cuerdas, flautas y percusión. Con numerosos significantes culturales, esta danza se asocia a la resiliencia, la alegría y la celebración de los pueblos en cuanto a su unidad expresada mediante su movimiento. Trasladándonos a la Costa de Marfil, lugar histórico emblemático debido a su comercio en el siglo XIX, de uno de los recursos más exóticos para Europa, se produjeron danzas como el Sauli, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial según la UNESCO en el 2017, debido a su indumentaria hecha con máscaras que intentan exaltar la belleza femenina y la unidad y prosperidad de la comunidad. En ella, solo los hombres participan con pasos sumamente rápidos y ágiles y un nulo movimiento de la cabeza y el torso, lo que la dota de aún más dificultad. Actualmente es practicada dentro de funerales o celebraciones religiosas. Por otro lado, al sur del continente, en Sudáfrica, se origina un caso particular de danza en torno a la guerra: las ansas de guerra, utilizadas para preparar a los guerreros y demostrar su fuerza corporal y habilidad mediante movimientos que simulan el combate y el manejo de armas. Sus pasos, por tanto, son golpeados y energéticos, con el propósito de amenazar al enemigo y preparar el ataque. Actualmente es practicada en celebraciones y bodas, sin dejar de lado su historia como parte de las guerras tribales e identidad.
En el centro del continente, más específicamente en el Congo, surgen movimientos como la rumba congoleña, igualmente reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible, que surge a mediados del siglo XX durante la época colonial. Se caracteriza por el movimiento en pareja, de donde proviene su nombre, desde la palabra nkumba, en Kikongo, que simboliza el baile en pareja. En cuanto a la música, se establece una sección instrumental conocida como sebene, donde las guitarras toman el protagonismo de la canción. Este estilo musical forma la base de lo que poco después, gracias a la llegada de esclavos al Caribe americano, generó la rumba afrocubana, esparcida por toda Latinoamérica. Finalmente, en la isla de Madagascar, el estudio europeo de su historia permitió dejar un registro sonoro de su música a partir de grabaciones hechas por los colonizadores. Es así como se conserva parte de su cultura lista para su estudio y difusión. Aunque la colonización trajo consigo muchas consecuencias negativas presentes en el continente hasta la actualidad, el sincretismo cultural entre los africanos y las culturas a las regiones donde llegaron generó nuevas formas musicales y dancísticas que sentaron la base para la creación de identidades nacionales alrededor del mundo, como parte de su folclore, su historia y su tradición cultural. En el caso mexicano, el arribo de esclavos negros a la costa del país permitió el desarrollo de danzas como la danza de los diablos, proveniente de la costa chica de Guerrero, en colindancia con Oaxaca, originada durante el virreinato como una danza ritual hacia el dios Ruja, símbolo de resistencia y libertad. Con el tiempo fue parte de la mezcla con la religión católica, lo que estableció su práctica principalmente en el Día de Muertos. África, la cuna del ritmo, nos abre las puertas hacia su historia mediante expresiones humanas y sumamente sensibles que merecen ser estudiadas, donde el continente se expresa ante el mundo como un lugar diverso, en el que la música y la danza no solo forman una manera cotidiana de vivir la vida, sino también de resistirla.